La festividad pagana del carnaval tiene sus raíces en antiguas celebraciones idolátricas, muchas de las cuales estaban dedicadas a Baal, el dios de los cananeos. En la antigüedad, los seguidores de este dios le ofrecían sacrificios de carne, creyendo que así ganarían su favor y asegurarían la fertilidad de la tierra y la prosperidad en sus cosechas. De esta práctica proviene el término carne a Baal, el cual con el paso del tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como carnaval. La Biblia advierte repetidamente sobre la adoración a Baal y las terribles prácticas que la acompañaban. En Segunda de Reyes 10 se narra cómo el rey Jehú ejecutó el juicio de Dios contra los seguidores de Baal en Israel, destruyendo sus templos y acabando con sus sacerdotes. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta adoración ha tomado diversas formas y ha persistido en diferentes culturas bajo otros nombres y símbolos. Baal-Zebub, el señor de las moscas. Uno de los nombres con los que se asocia a Satanás en la Biblia es Baal-Zebub, que en hebreo significa señor de las moscas. Este nombre aparece en 2 Reyes 1-2-3, cuando el rey Ocosías, en lugar de buscar la ayuda de Dios, consulta a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, lo que provoca el juicio divino sobre él. En el Nuevo Testamento, este nombre evolucionó al griego como Belcebú, término que Jesús menciona en Mateo 12:24-27, refiriéndose a él como el príncipe de los demonios. Esta relación entre Baal y Satanás es crucial, ya que demuestra cómo la idolatría a Baal no era simplemente una costumbre cultural, sino una forma de rebelión contra el verdadero Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha usado diversas estrategias para desviar la adoración del hombre hacia sí mismo, disfrazando sus artimañas como tradiciones inofensivas o manifestaciones culturales. ¿Has reflexionado sobre el origen del carnaval? Es posible que nunca te hayas detenido a reflexionar sobre el verdadero origen del carnaval. En muchas sociedades modernas, esta festividad es vista como una simple tradición cultural, un tiempo de alegría y diversión antes de la Cuaresma. Se promueve como un evento que debe ser preservado y difundido como parte del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, cuando analizamos sus raíces, descubrimos que su significado original está profundamente ligado a la idolatría y el desenfreno que Dios condena. La Biblia nos advierte claramente sobre el peligro de seguir tradiciones humanas que nos alejan de la verdad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. El carnaval no es solo un evento social o cultural, es una festividad con orígenes paganos que, a lo largo de los siglos, ha mantenido su esencia de excesos y descontrol. Bajo la apariencia de diversión, muchas personas se entregan a todo tipo de prácticas que van en contra de los principios de Dios, justificándolo con la excusa de que es una costumbre ancestral. Rituales de los antiguos paganos. Máscaras, danzas y sacrificios. Hace más de 5000 años, los pueblos antiguos realizaban ceremonias dedicadas a sus dioses falsos. En estas festividades, se reunían alrededor de enormes hogueras, pintaban sus cuerpos con colores llamativos y usaban máscaras con la creencia de que así ahuyentarían a los malos espíritus. Estas prácticas formaban parte de sus ritos para pedir bendiciones sobre sus tierras y cosechas. El dios Baal era una deidad prominente en estos rituales. Se le consideraba el controlador de las estaciones, el proveedor de lluvias y el garante de la fertilidad. Sus seguidores llevaban a cabo danzas frenéticas, desfiles y ceremonias en su honor, vistiendo trajes ornamentados con colores brillantes. Sin embargo, uno de los aspectos más siniestros de su adoración era la práctica de sacrificios humanos. Entre los rituales más espantosos estaba la ofrenda de niños en sacrificio. Los bebés eran colocados en los brazos de estatuas de metal candente o lanzados al fuego, mientras los sacerdotes y la multitud cantaban y danzaban en un frenesí espiritual. Esta práctica era conocida como carne para Baal, pues se creía que el sacrificio de estos inocentes
apaciguaba a la deidad y aseguraba la prosperidad del pueblo. Dios dejó claro su juicio contra estos horrores en Jeremías 19:5. Edificaron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos con fuego en holocaustos a Baal, lo cual yo no les mandé, ni hablé, ni me subió al corazón. El sacrificio humano, especialmente el de niños, era visto como un acto supremo de devoción. Se creía que estos ofrecimientos alimentaban y fortalecían a Baal, asegurando su favor sobre la tierra y el pueblo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que estas prácticas eran abominaciones ante los ojos de Dios y que traerían sobre aquellos que las realizaban un juicio terrible. Un ejemplo claro de la falsedad de Baal se encuentra en 1 Reyes 18, 26 a 29, cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. En este episodio, los seguidores de Baal sacrificaron un buey y lo colocaron sobre un altar, clamando a su Dios desde la mañana hasta la tarde. Gritaban, danzaban e incluso se cortaban con cuchillos en un intento desesperado por atraer su atención. Sin embargo, no hubo respuesta, ni fuego del cielo, ni señal alguna de Baal. Cuando llegó el turno de Elías, él oró a Dios, y en un instante descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio por completo. Este evento demostró el poder absoluto del Dios verdadero y la falsedad de Baal. Carnaval, la persistencia de la idolatría en el mundo moderno. A pesar de las advertencias bíblicas, las festividades paganas no desaparecieron. Se adaptaron, cambiaron de nombre y fueron adoptadas por diferentes culturas con nuevos significados. El carnaval moderno es un ejemplo de cómo una celebración con raíces idolátricas sigue vigente hoy en día, disfrazada de diversión y tradición. Esta festividad se caracteriza por desenfreno, libertinaje y la exaltación de la carne, exactamente lo opuesto a lo que Dios nos manda en su palabra. En muchas ciudades del mundo, los desfiles de carnaval incluyen disfraces extravagantes, máscaras y comportamientos que reflejan las mismas prácticas de los antiguos seguidores de Baal. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos participando en tradiciones que Dios aborrece? Dios nos llama a apartarnos de la idolatría y de las prácticas que nos alejan de Él. En 2 Corintios 6:17 se nos exhorta, «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Es momento de abrir los ojos, salir del engaño y rechazar las tradiciones humanas que contradicen la voluntad de Dios. El carnaval y sus raíces en la idolatría antigua, ¿es una fiesta inofensiva o una tradición pagana? Desde tiempos antiguos, muchas culturas han celebrado festividades relacionadas con el cambio de estaciones, la cosecha, la fertilidad y el culto a deidades paganas. En la mayoría de estas festividades, los participantes se disfrazaban, usaban máscaras, bailaban y hacían sacrificios con la creencia de que estaban honrando a sus dioses o alejando los malos espíritus. Hoy en día, el carnaval es considerado una festividad de alegría, color y desenfreno que se celebra en muchas partes del mundo. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero origen del carnaval y qué significa realmente esta festividad desde una perspectiva espiritual? La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de las tradiciones humanas que nos alejan de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Analicemos con detenimiento los orígenes del carnaval y su conexión con prácticas idolátricas condenadas por Dios. Primero, el significado oculto del carnaval. Carne a Baal. La palabra carnaval tiene una etimología discutida, pero una de sus posibles raíces proviene de la frase carne a Baal, carne ab Baal, lo que significa literalmente ofrenda de carne al dios Baal. Baal era una deidad cananea asociada con la fertilidad, la prosperidad agrícola y el clima. Sin embargo, la adoración a Baal involucraba prácticas abominables, incluyendo sacrificios humanos, especialmente de niños.
Dios condenó severamente estos rituales en la Biblia, y edificaron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos con fuego en holocaustos a Baal, lo cual no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 19:5. Uno de los nombres con los que la Biblia se refiere a Satanás es Baal-Zebub, en hebreo Baal-Zebub, que significa Señor de las moscas. En griego, este nombre evolucionó a Belcebú, que es mencionado en el Nuevo Testamento como el príncipe de los demonios. Esto significa que quienes participaban en estas festividades no solo estaban adorando a Baal, sino que en realidad estaban rindiendo culto a Satanás sin saberlo. Es coincidencia que el carnaval, una festividad llena de descontrol, sensualidad, desenfreno y placeres de la carne, tenga una conexión directa con un dios pagano condenado en la Biblia. Segunda, festividades paganas antiguas, relacionadas con el carnaval. Las Saturnales romanas. Una de las celebraciones paganas más similares al carnaval moderno eran las Saturnales, festividades en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Durante estas festividades se suspendían las normas sociales y la gente podía entregarse a excesos sin ser juzgada. Los esclavos eran liberados temporalmente y podían comportarse como personas libres. Se realizaban grandes banquetes, desfiles, orgías y actos de desenfreno. Las máscaras y los disfraces eran comunes, pues permitían a los participantes ocultar su identidad mientras cometían actos inmorales. El escritor romano Luciano de Samosata menciona que durante las Saturnales se adoraba el caos y la inversión del orden, lo que refleja el espíritu del carnaval hasta nuestros días. Las dionisíacas griegas. En la antigua Grecia, las dionisíacas eran festividades en honor a Dionisio, dios del vino, el placer y la locura. Durante estas celebraciones se realizaban procesiones con disfraces y máscaras grotescas, se promovían excesos sexuales, ebriedad y todo tipo de desenfreno. Se llevaban a cabo rituales de fertilidad, incluyendo sacrificios y orgías en honor al dios Dionisio. ¿Te suena familiar? Hoy en día, en muchos países, el carnaval es una excusa para entregarse al alcohol, la lujuria y el desenfreno, tal como en las festividades paganas de la antigüedad. Tercera, la influencia de la Iglesia Católica, la cristianización del carnaval. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica se convirtió en la fuerza dominante en Europa. En lugar de eliminar completamente las festividades paganas, decidió adaptarlas al cristianismo. Así, el carnaval quedó vinculado a la celebración de la Semana Santa. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de reflexión y abstinencia antes de la Pascua. Para muchas personas, el carnaval se convirtió en un último momento de placer y desenfreno antes del tiempo de penitencia. Sin embargo, esta adaptación no cambió la esencia pagana del carnaval. Sigue siendo un tiempo en el que se ignoran las normas morales y espirituales en favor del placer y la carne. Cuarta, ¿cómo debería ver un creyente el carnaval? Si analizamos el carnaval a la luz de la Biblia, nos damos cuenta de que no es solo una celebración cultural, sino un evento con raíces profundamente espirituales e idolátricas. Dios nos advierte sobre la necesidad de alejarnos de las costumbres del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El carnaval no es una festividad inofensiva. En su esencia, sigue siendo una celebración dedicada a la carne, a los excesos y al alejamiento de Dios. Si realmente buscamos agradar a Dios, debemos cuestionar lo que el mundo nos presenta como tradición y analizarlo a la luz de la palabra de Dios. 5. La verdadera prosperidad está en Dios. No necesitamos rendir culto a ídolos ni participar en rituales paganos para recibir bendiciones. La verdadera prosperidad y el verdadero gozo vienen de Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5.
En Dios encontramos todo lo que necesitamos. No necesitamos la aprobación del mundo ni sus falsas celebraciones para ser felices. Conclusión: ¿seguirás celebrando el carnaval? Ahora que conoces la verdad sobre el carnaval, la decisión está en tus manos. Dios nos llama a vivir en santidad, apartados de las tradiciones que nos alejan de Él. Gracias por ver este análisis sobre el origen del carnaval. Si te ha parecido interesante y deseas aprender más sobre la historia, la cultura y la verdad detrás de muchas tradiciones, no olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje. Que Dios te bendiga.